Hola, buenas tardes, profesor. Soy la alumna Rivera Solorzano Marisol de la Comisión 1.2. Voy a presentar en el siguiente video una leve introducción lo que es el LED diodo. LED, diodo emisor de luz, es una fuente de luz constituida por un material semiconductor que tiene dos terminales o pines, un ánodo positivo y un cátodo negativo, que permite la circulación de corriente en un solo sentido, teniendo un comportamiento similar a la de una llave. Todo esto dependerá de la polaridad cuando se haya conectado, es decir, tomará una polarización directa si el ánodo se conecta una tensión positiva que es mayor que la tensión que hay en el cátodo. Entonces el LED o diodo se comportará como una llave que está en su posición cerrada. Mientras, será una polarización inversa que si en el pin ánodo se tiene una tensión que es menor que la tensión que hay en el cátodo. El LED se comportará como una llave abierta, impidiendo la circulación de corriente a través de esta. Conexión de diodos. Vamos a tener en cuenta siempre las terminales en donde está ubicada el ánodo y el cátodo. Además, de acuerdo al color del LED, van a tener distinto voltaje de umbral y de acuerdo a cómo están fabricados. Entonces, los LED tienen voltaje de umbral más elevados, pero tienen un límite de corriente máxima más chico, en milímetro amperaje. Si paso ese valor o llego a los casi amper, voy a quemar el LED. Por ello debo saber que la corriente que circule por ese circuito esté dentro del rango de la corriente máxima de ese LED. Para poder hacer trabajar un LED correctamente, hay que colocar algo que limite la corriente circulante a la que este dispositivo necesita. Para ello hay que colocar una resistencia. Por lo tanto, en el siguiente circuito vemos que el voltaje del diodo actuará como otra fuente de corriente. Siguiendo el circuito anterior, vamos a poner un portapilas que tiene un valor de fuente de 2,91 voltios medido anteriormente con el voltímetro en continua. Utilizaremos una resistencia de 220 ohmios para no acortar tanto el valor de vida del LED. Ahora que queremos calcular la corriente de la resistencia utilizando la fórmula vista anteriormente, tendríamos que tener un valor en el multímetro de 5,0302 miliamperes. LEDs en serie. Si tenemos más de un diodo, se recomienda acomodarlos en serie. Consideremos a cada LED como si fuera una fuente de alimentación cuyas tensiones llamaremos V1 y V2. Se plantea una malla de Kirchhoff, donde se busca fijar la corriente que va a circular en el valor nominal del trabajo de los LEDs que queremos encender. Como ambos LEDs están en serie, por ello va a circular una única corriente y va a ser la misma para los dos. Siempre recordando que al final la sumatoria de todos los voltajes tiene que ser igual a 0. Si ahora al circuito le agregamos un LED rojo del mismo valor, la corriente seguirá siendo la misma, 5 voltios. Ahora, para calcular la corriente en cada uno de los voltios por aparte, al estar conectados a una misma resistencia, el valor final será el mismo. LEDs en paralelo. La forma correcta de conectar dos o más LEDs en paralelo es que se debe tener una resistencia limitadora para cada rama de paralelo donde hay un LED conectado. El cálculo es el mismo con el que veníamos haciendo hasta ahora.
Así, cada LED se comportará como si fuera una fuente de alimentación. Lo que nunca debemos de hacer de ninguna manera es una conexión como la siguiente. El problema se magnifica si los LEDs son de diferentes colores. Por ejemplo, si tiene un LED rojo, como en el caso anterior de 1,8 voltios, y un LED azul de 2,5 voltios, durante todo el circuito el LED rojo seguirá forzando el paso de corriente a través de él para que la tensión baje a 1,8 voltios, y como están en paralelo, estos también serán aplicados sobre el LED azul. Pero este último necesita de 2,5 voltios, entonces esto hace que se apague. En caso de que sean del mismo color, el hecho de que no sean exactamente iguales hace que se produzca un efecto similar. De hecho, solo uno de ellos probablemente tenga una mayor cantidad de corriente que otro, y se le va a terminar degradando su vida útil. Si se hace este tipo de conexión, con el tiempo se van a ir dañando uno por uno los LED conectados. En conclusión, lo que quería mostrar en este video era una breve introducción a lo que es un LED diodo y cuáles son sus principales características y sus diferentes maneras de conectarse en un circuito. En segunda instancia, quisiera agradecerle a usted, profesor, por haberme brindado la manera de poder presentar el trabajo final de otra forma, porque me surgió un acontecimiento fortuito con el tema del soldador, que se me vivían quemando las placas, 3 para ser exacta, y se lo agradezco mucho. Disculpen las molestias y la tardanza en el momento que estoy entregando ahora el trabajo. Espero que el video le haya sido de su comodidad y de su gusto y se haya podido mostrar la información que yo quería transmitir. Muchas gracias, hasta luego.